Proceso cognitivo. La sensación es la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales. ¿Y cómo sucede esto exactamente? La secuencia de eventos que ocurre en la actividad sensorial sucede así. En primer lugar, deben presentarse algunos estímulos adecuados al receptor sensorial con la intensidad suficiente para que puedan ser recibidos. Las señales se captan por medio del receptor y se transmiten a través del sistema nervioso periférico sensorial, lo somático, hasta el cerebro. La señal activa una parte determinada del cerebro, la cual se registra como una sensación. Esto es, hasta que la señal llega al cerebro, ocurre la sensación. Por tanto, es el proceso psicológico que convierte la información física en información nerviosa. Los receptores sensoriales se activan en función de la presencia de estímulos sensoriales. Aunque el procesamiento sensorial es una experiencia que implica tomar conciencia de las cualidades del ambiente físico, constantemente estamos procesando mucha más información sensorial de la que normalmente somos conscientes. Las fases del procesamiento sensorial son dos. La fase física es cuando un elemento de origen externo o interno estimula una célula receptora en alguno de los órganos de los sentidos, y la fase fisiológica, donde una célula receptora especializada responde a la energía física enviando una señal electroquímica codificada hacia el cerebro. Por ejemplo, ingresamos a una habitación y prendemos la luz. Fase física. El estímulo es la luz que capta mi vista. Fase fisiológica. Las ondas luminosas llegan a mi retina, impresionan las terminaciones nerviosas. Siento la intensidad de la luz y parpadeo. Es la elaboración, análisis, interpretación e integración de los estímulos captados por los sentidos y organizados por el sistema nervioso. El objetivo es asociar esa información a algo conocido o almacenarla como algo nuevo, otorgándole un significado. A través de la percepción podemos responder adecuadamente al medio ambiente y a los cambios que éste presenta ante nosotros. Por ejemplo, al percibir una situación peligrosa tomaremos las precauciones necesarias. Las bases fisiológicas de la percepción son el estímulo, los órganos sensoriales y los centros cerebrales. Las bases psicológicas de la percepción son tanto la atención como el interés, además de las experiencias vividas y el pensamiento. Ahora bien, como vimos al principio del bloque, nuestros sentidos proporcionan información sobre el mundo exterior. Por los sentidos, colores, sabores, tactos y olores, elementos que necesitan ser interpretados para encontrarles significado. La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándole significado y organización. Por lo tanto, los procesos de percepción nos permiten entender y dar sentido a las sensaciones que experimentamos continuamente. Por ejemplo, cuando un músico ejecuta una nota en el piano, sus características de volumen y tono son sensoriales. Si se escuchan las primeras 4 notas y se reconoce que forman parte de una tonada en particular, se experimenta un proceso perceptivo. En el acto perceptivo, el cerebro no solo registra datos, sino que además interpreta las impresiones de los sentidos. En la percepción ocurre de otro modo. La respuesta que se da al estímulo viene siempre reestructurada. De este modo, un mismo fenómeno puede ser observado y percibido por distintas personas. Estas reciben respuestas distintas e interpretan de modo muy distinto. Por ejemplo, las interpretaciones de un poeta, un pianista o un organista. Por lo tanto, podemos decir que las características de la percepción de un individuo son subjetiva, selectiva y temporal. La condición selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona, que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona un campo perceptual en función a lo que desea percibir. Es temporal, pues es un fenómeno a corto plazo. La forma en cómo los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y las motivaciones de los mismos. Junto con las condiciones materiales de las sensaciones, actúa también un factor independiente de ellas denominado factor G por la Gestalt o principio de organización jerárquica del sistema nervioso central por los fisiólogos. El principio de la forma es un factor que se agrega a las sensaciones y que las integra en un conjunto significativo, donde imponemos nuestra propia estructura a lo que vemos. A continuación se muestran las leyes de la psicología de la Gestalt. Por otra parte,
Nuestras experiencias y nuestras necesidades intervienen considerablemente en la manera como nosotros percibimos. Todo esto nos lleva a una importante conclusión. La percepción está condicionada conjuntamente por factores externos, que son los estímulos, e internos, personales. Lo que se percibe depende tanto del sujeto como del objeto. Los dos factores actuando a la vez determinan la percepción.